Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC, presenta Foro sobre la Ley de Creación de las Comisiones Institucionales sobre Accesibilidad y Discapacidad, CIAD. Buenos días. El Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC, y la Comisión Institucional en Materia de Discapacidad del Ministerio de Educación Pública les dan la más cordial bienvenida. Queremos dar la bienvenida también a los representantes de otras comisiones, de otras instituciones estatales que nos acompañan esta mañana, de la Procuraduría General de la República. Muchas gracias por acompañarnos en este foro sobre la Ley de Creación de las Comisiones Institucionales sobre Accesibilidad y Discapacidad. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Básicamente hoy, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra propiamente hoy, 3 de diciembre, queremos aprovechar para hablar un poco sobre esta ley que es de reciente aprobación. Es la ley, o será a partir de hoy que se firme en Casa Presidencial como Ley 9171, la ley que le da un rango más de obligatoriedad, un rango más fuerte a las comisiones institucionales en materia de accesibilidad y discapacidad, CIAD. Si bien es cierto, la ley, el nombre de la ley es creación de las comisiones, realmente estas comisiones no son algo nuevo. Muchos y muchas de ustedes lo conocen, y entonces voy a hacer, antes de hablar propiamente del texto de la ley, voy a hacer un repaso muy cortito sobre el contexto de las comisiones institucionales que nos trajo hasta la aprobación de este proyecto de ley, y ya a partir de hoy oficialmente como ley de nuestro país. Fue la Directriz 27, una directriz presidencial que se decretó a inicios del siglo XXI, la cual le dio la creación de las comisiones institucionales en materia de accesibilidad y discapacidad, en aquel entonces llamadas CIMAD. Esta directriz presidencial que se utilizó como política nacional en discapacidad durante 10 años, lo que buscaba era hacer operativos los lineamientos de la Ley 7600 y tratar de una manera operativa, de una manera más adecuada, llevarlos a la práctica. La Ley 7600 fue aprobada en el 96, esta directriz surgió más o menos 5 años después, precisamente porque todavía la ley era de muy poco conocimiento, de muy poca aprobación, y era necesario empezar a realizar acciones que nos permitieran realmente llevarla a la práctica y que dejara de estar únicamente en el papel. Por eso surgió esa directriz presidencial, que en ella se creaban la CIMAD como la entidad que cada institución tendría para velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en cada institución del Estado. En su momento se pensó en estas comisiones que tuvieran representación de todos los departamentos de cada institución. Se pensó también que se encargaran de velar por el cumplimiento de la normativa en discapacidad en cada una de ellas, por la accesibilidad, por la igualdad de oportunidades. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gran mayoría de estas comisiones se constituyeron en el papel, pero no trabajaron en la práctica. Muchas se reunían no siempre, con muy poca periodicidad, muchas no tenían el efecto que se esperaba, otras se fueron constituyendo hasta más o menos los años 2005, 2006, y al no tener un carácter obligatorio, realmente era una de las principales debilidades que tenía esta directriz. Entonces, podemos constituirla, pero tal vez está únicamente en el papel, tal vez se reúne una vez al año cuando hay que presentar el informe de cumplimiento, o pasa lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa, y se lo digo con conocimiento de causa, donde está la CIMAD, tiene más de 3, 4 años de no reunirse, y el trabajo recae en la unidad de discapacidad, que es una unidad propiamente técnica y ejecutora en temas de discapacidad, quien se encarga de estos temas.
Por otro lado, hay comisiones que han funcionado muy bien en diferentes instituciones, precisamente de esa necesidad de que las comisiones tengan un carácter obligatorio, es que en el año 2010 el diputado Martín Monestel decidió presentar esta iniciativa a la corriente legislativa, donde básicamente era darle rango de ley a estas comisiones y buscar que fueran obligatorias y que tuvieran que rendir informes de cumplimiento de su gestión al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial como ente rector en esta materia. El proyecto fue asignado originalmente, se le dio el número de expediente 18.049 y fue asignado en su momento a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. Ahí estuvo hasta inicios de este año, cuando logramos que se dictaminara de manera unánime y afirmativa, es decir, todos los diputados y diputadas de la comisión votaron a favor del proyecto y posteriormente pasó al plenario legislativo, que es donde todos los diputados y diputadas discuten este proyecto. En el plenario, precisamente, y muchos de ustedes lo habrán visto por televisión, a veces cuesta llegar a acuerdos y a consensos, porque son 57 diputados de 8 fracciones y un diputado independiente, quienes tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, el proyecto se envió a lo que se llama una comisión con potestad legislativa plena, es decir, un mini plenario donde solo hay 19 diputados y discuten proyectos que son un poco menos complicados de aprobar. Ahí se mandó este proyecto de ley a la Comisión Plena Primera y fue hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, que fue aprobada ya en sus 2 debates, en primer y segundo debate, como ley de la República. En el artículo 1, básicamente lo que se regula es la creación de estas comisiones. Es ahí donde se habla de que todos los ministerios y sus órganos deberán constituir estas comisiones en cada una de esas instituciones. No es nada nuevo, ya como les digo, la mayoría los tienen, pero ahora ya es obligatorio hacerlo. No es únicamente una política o una directriz, sino es una ley de la República la que indica hacerlo. El artículo 2 es un poco más amplio y ya nos habla de las funciones propiamente que tienen las ahora llamadas CIAD. Básicamente nos habla de lo que les decía, velar porque en las instituciones se cumpla la legislación en discapacidad y que se integre en lo que son los planes, los presupuestos, que es muy importante, por supuesto, que se incorpore esta perspectiva de discapacidad en los presupuestos de cada institución. No se puede hacer chocolate sin cacao y realmente si queremos tener material accesible, si queremos tener una infraestructura institucional accesible, tiene que contemplarse dentro del presupuesto. Inclusive, si no me equivoco, y aquí no me dejan mentir, yo creo mis compañeros de mesa, la Contraloría General de la República no puede aprobar el presupuesto si no contiene, aunque sea un colón en temas de discapacidad. Además, nos habla de lo que es coordinar la formulación de la política institucional en temas de discapacidad, que tiene que estar también armonizada con la PONADIS, que es la Política Nacional en Discapacidad 2011-2021, que lo que busca es tratar de homogenizar las políticas institucionales en accesibilidad y discapacidad de cada una de las instituciones del Estado. Más funciones, bueno, propiciar la participación de las personas con discapacidad en la toma de decisiones de la institución. Ahí hablamos no solamente de los funcionarios y funcionarias que tengan alguna discapacidad, sino también de las organizaciones cuando se vean afectadas de alguna u otra manera. Y en todo lo que es el diseño y demás del plan de acción de la institución. Aquí tenemos un lema, las personas con discapacidad, de que nada para nosotros sin nosotros. Y eso es precisamente porque nadie puede saber más qué requiere una persona con discapacidad que la propia persona con discapacidad, que necesita de ese apoyo. Coordinar que en las capacitaciones que la institución realice a su personal se contemplen contenidos sobre discapacidad. ¿Qué se puede contemplar ahí? No solo el tema de ley 7600, que la mayoría de gente, y no sé si a ustedes les ha pasado cuando hablan con alguien en la calle, accesibilidad,
una rampa. Es lo que se les viene a la mente inmediatamente. Y la accesibilidad va muchísimo más allá simplemente de una rampa. Incluye la comunicación, incluye las actitudes de las personas y por supuesto la parte arquitectónica, pero no es la única. Porque no sé ustedes, y igual mis compañeros y compañeras de la mesa, para mí a nivel personal, no solo como sociólogo, sino como persona con discapacidad que vive esto todos los días, para mí las barreras más difíciles y las que más cuesta eliminar son las barreras actitudinales. Es decir, las actitudes negativas hacia la discapacidad, los mitos, los prejuicios, las ideas equivocadas, el pobrecito, etc. Y para eso es fundamental la capacitación del personal de la institución. Pasamos ahora al artículo 3, rendición de cuentas ante el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que de esto mi compañera Catalina ahora igual se va a referir con más detalle. Básicamente, lo que ese artículo 3 nos dice es que cada CIAD establezca vínculos de cooperación con otras comisiones institucionales para que compartan ideas, para que compartan experiencias, para que se apoyen adecuadamente. Cada comisión debe rendir informes de trabajo al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, que repito es el ente rector en esta materia, y básicamente son 2 informes anuales en el primer trimestre de cada año. Lo que se busca con esto, ¿qué es? Precisamente que la comisión se reúne y que la comisión trabaje. A mí me da pena que haya que obligarlo por ley cuando es una necesidad importantísima dentro de cada institución que la comisión se reúna. Es responsabilidad de cada funcionario y funcionaria que se compromete con este tema. Y pasamos finalmente, es una ley muy cortita, al artículo 4 en cuanto a las responsabilidades propiamente. Responsabilidades del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Asesorar a la CIAD en cuanto a la implementación de las políticas institucionales. Elaborar un registro de las CIAD constituidas en todo el país. Analizar los informes que le remitan la CIAD. Verificar el cumplimiento de las acciones incorporadas en los informes presentados por las CIAD. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre discapacidad. Yo termino mi participación diciendo que a nivel personal tengo sentimientos encontrados con la aprobación de esta ley. Por un lado, me satisface muchísimo que después de casi 3 años de lucha se haya logrado la aprobación de la misma. Cuesta a veces dentro de la Asamblea Legislativa realmente que un proyecto se apruebe y cuesta a veces mucho. Siempre pongo el ejemplo de la Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas, que tiene más de 16 años de estar en la corriente legislativa y todavía no tiene luz al final del túnel para que salga. En 3 años se logró aprobar y es una herramienta más con la que contamos la población con discapacidad para defender nuestros derechos. ¿Cuáles son los aspectos negativos, a mi parecer, que tiene esta ley? Primero, le hacen falta sanciones más fuertes. Segundo, y bien lo dice el dicho, y yo que trabajo en la Asamblea Legislativa les puedo decir que es cierto, la gente dice que cuando algo entra a la Asamblea Legislativa usted no sabe qué sale, y es cierto, en realidad así es. El artículo 1 de este proyecto de ley, cuando se presentó, decía todas las instituciones, y para mí la palabra todas es muy clara: ministerios, poder ejecutivo, legislativo, judicial, instituciones autónomas, semiautónomas, etc. Y el día que se fue a votar este proyecto, varios partidos políticos presentaron una moción donde ellos dijeron: no, es que a las autónomas no las podemos obligar. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, a las autónomas les dio la potestad de constituirlas, si quieren hacerlo, pero no se les obliga. Y eso para mí es uno de los principales fallos con que salió aprobada esta ley, que no lo tenía el texto original cuando se presentó. Lo malo es que yo hice una presentación parecida a la de Esteban, así que bueno, sí es una ley muy reciente, entonces lo que hay que decir es más o menos lo mismo. Bueno, aquí tenemos los antecedentes, como dijo Esteban, las famosas comisiones institucionales en discapacidad, como usted sabe, fueron creadas por la Dirección
el Consejo de Orientación en el año 2012 hizo un proceso de fiscalización de 43 instituciones, de las cuales el 33 tenían CIMAT y 10 no lo tenían. En cuanto a lo que son municipalidades, se hizo una fiscalización de 27 municipalidades, de las cuales 25 tenían CIMAT y 2 no la tenían. Yo creo que es cuestionable decir que por una ley no se puede obligar a las instituciones autónomas. No todas las instituciones autónomas o entes autónomos tienen una igual autonomía. Hay entes autónomos que tienen una mínima autonomía y otros que tienen una enorme autonomía. Ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, que es una institución creada por la misma constitución política. Las universidades, que tienen una amplísima, la mayor autonomía posible. Pero desde mi punto de vista, sí se podría por ley obligarlos a crearlos. Y como dijo Esteban, las municipalidades no están sujetas a esta ley porque ya estaban sujetas a esta ley, a la obligación de crear comisiones de accesibilidad por una reforma que se hizo al Código Municipal. Ahora bien, ¿quiénes se quedaron por fuera? Y se quedó por fuera el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, Asamblea Legislativa y 2 órganos, que serían la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, que son órganos adscritos al Poder Legislativo. Uno de Corte Constitucional, como la Contraloría, y otro de Corte Legal, que es la Defensoría de los Habitantes de la República. Pero fue para mí una decisión política, porque no había ningún motivo por el cual no se podía autoobligar. La misma Asamblea Legislativa son sus órganos y ella misma se excluyó. También queda por fuera el Poder Judicial, a pesar de que el Poder Judicial cuenta como una comisión de accesibilidad que funciona bien, bastante bien. Y yo no creo que se podría excluir por ningún motivo de tipo jurídico ni práctico, ¿verdad? Y también queda por fuera el Tribunal Supremo de Elecciones, que también hay cosas interesantes. ¿Por qué? Porque el artículo 2 no lo menciona expresamente, cosa que debió hacerlo por principio de legalidad. O sea, las instituciones públicas solo pueden hacer aquello que expresamente la ley les faculta. Las funciones de la CIMAT, ya Esteban dijo simplemente hacer una observación, y es que no es que la CIMAT, la CIAT, van a asumir todas las funciones, sino que la función de la CIAT, igual que la CIMAT, era una labor de coordinación. Pero cada institución tiene que asumir con propio el tema de discapacidad. Y todas las instancias, ¿verdad? No es solo que se le indique le hacían esas funciones, porque eso podría ser peligroso, ¿verdad? Es decir, solo la CIAT van a tener la labor de cumplir la normativa en discapacidad. Aquí vienen las responsabilidades
del Consejo de Rehabilitación con respecto al CIAT, que son las que yo menciono. Me parece muy bien que el Consejo asuma el papel rector. Mira, siempre se ha dicho que el Consejo de Rehabilitación es el ente rector de discapacidad. Tal frase no es correcta, no porque el Consejo no ejerza rectoría, sino porque el Consejo no es un ente, es un órgano del Ministerio de Salud. Pues si fuera un ente autónomo, no podría ejercer rectoría. ¿Por qué? Porque los entes autónomos están hechos para básicamente brindar servicios. Y la Constitución Política dice que quien ejerce el poder de dirección de la administración pública es el Estado, específicamente el Poder Ejecutivo. Y pienso que es importante esta norma porque viene a reforzar el carácter de la rectoría en materia de discapacidad del Consejo Nacional de Rehabilitación, porque el fundamento de esa rectoría es una interpretación de la Procuraduría del artículo 5. Yo creo que es una interpretación correcta, pero el problema es que el artículo 6.5, no de la ley 7.600, sino del reglamento, es una norma de menor rango. Aquí casi que se le está dando y ya hay carácter legal a la rectoría del Consejo, lo cual me parece muy, muy importante y tal vez lo más trascendente de esta ley, ¿verdad? Bueno, yo tengo que empezar a decir que estas comisiones, muchas de estas comisiones que se crearon con la directriz 27 siguen funcionando, dichosamente. Por ahí hicimos una consulta como el año pasado, más o menos, pedimos un criterio jurídico y se nos explicó en el criterio jurídico que las comisiones que se habían conformado con la directriz 27, a pesar de que la directriz ya perdió vigencia, siguen funcionando. O sea, tienen la potestad y la fuerza jurídica para seguir funcionando. Lo que no correspondía era conformar comisiones con la directriz 27, una vez que ya se concluye su vigencia. Entonces, por eso era tan importante que se generara esta ley. Yo fui de las personas que cuando se estaba impulsando la política, la PONADIS, yo decía, bueno, pero aquí tienen que mencionarse las municipalidades, aquí tiene que por lo menos mencionarse, si esto va a ser un decreto, por lo menos tiene que mencionarse las comisiones. Entonces, por alguna razón, entre mano en mano, ¿verdad?, por las que pasaron este texto, ahí algunas cosas se fueron quedando lamentablemente. Pero bueno, dichosamente ya hoy está de alguna manera enmendado esa omisión con esta nueva ley, que es otro elemento que quería destacar, ¿verdad? Porque cuando nos vamos a lo operativo, ¿qué es lo que les toca hacer a las comisiones de accesibilidad y discapacidad? Bueno, es velar porque se cumpla lo que dice la ley. Específicamente, hay un artículo 4 que es coincidente en la ley 7.600 y en la 8661, que es de donde se extrae este fundamento esencial que tiene la tarea de estas comisiones, que tienen la CIAP, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se desagrega eso? Bueno, eso se desagrega en si hay una política
O sea, ese velar por el cumplimiento de estas normas en las instituciones es, si tiene una política y si no, hay que impulsarla. Si tiene un plan o no lo tiene, hay que impulsarlo. Entonces es desde ahí esa tarea de coordinación de la que nos mencionaban los compañeros, ¿verdad? Si hay una armonización o no hay armonización de estas normas de protección de derechos con la normativa institucional. Ahí hay una tarea grande que todas las instituciones tenemos que hacer, tenemos que emprender si no lo han hecho. ¿Qué se armoniza? Bueno, en lo específico habría que ver cuáles son las normas de cada institución y qué es lo que tendría que armonizarse con la ley 7600, con la ley 8661, con la política, con la PONADIS, etcétera. La concienciación, que es un tema que aparece en todas estas normas y que la comisión también tendría que impulsar. Como bien lo decía Otto, no es que la comisión tenga que hacer todo este trabajo, no, tiene que coordinarlo, tiene que canalizarlo, tiene que impulsarlo, tiene que derivarlo a las dependencias que les corresponden. La capacitación a lo interno, generalmente a la capacitación del personal le corresponde, no es que generalmente, le corresponde a un departamento de recursos humanos. A veces hay en las instituciones departamentos específicos o unidades específicas de capacitación. Bueno, entonces ahí la comisión trasladando, solicitando, canalizando estas necesidades para que todo el personal esté debidamente capacitado. La existencia de metas de accesibilidad en los planes anuales, en los planes estratégicos, en todo el sistema de planificación institucional tendrían que estar incorporadas metas y partidas asignadas para la accesibilidad en todos los aspectos. Hay una directriz de la autoridad, de la Secretaría Técnica, de la autoridad presupuestaria, que nos indica que tiene que reflejarse presupuestariamente las metas en accesibilidad. Y hay un lineamiento de Mideplan que también nos dice que en la metodología, en la planificación, tienen que considerarse las necesidades de todas las poblaciones, incluyendo las personas con discapacidad, todas las poblaciones vulnerables, las poblaciones excluidas, etcétera, y dice que principalmente personas con discapacidad. Entonces ahí es esa tarea de vigilancia. Bueno, entonces esto es parte de esa tarea que nos toca como comisiones de accesibilidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho y qué tendríamos que hacer además como Consejo Nacional de Rehabilitación? Bueno, ahí esto tiene un componente de fiscalización y tiene un componente de asesoría. Bueno, entonces ya tenemos una estrategia, ¿verdad?, para trabajar con las comisiones, intensificando la red informativa, ¿verdad?, estarnos trasladando documentos, estar informando, estar compartiendo información, todo lo que se pueda para alimentar el trabajo de las comisiones. Otro elemento de esta estrategia es vamos a trabajar por sectores, ¿verdad? Porque la administración pública es sumamente grande. Tenemos instituciones, tenemos entidades, tenemos órganos, y entonces estos, si empezamos a sumar y sumar, de ahí con órganos, por ejemplo, el MOB es una entidad, pero tiene, no sé, como 5 o 6 órganos posiblemente, ¿verdad? Que el Consejo, que el CTP, que el CONAVI, todos estos son órganos. Pero bueno, hay que trabajar con todos ellos. En algún momento se nos preguntaba, bueno, estos órganos también tienen que tener comisión. Nosotros estamos diciendo que sí, ¿verdad? Y algunos lo tienen, aunque la ley no lo especifica, ¿verdad? Eso es un asunto de interpretación que es muy importante, porque el MOB no podría, con una sola comisión, trabajar todos esos órganos, que igual son tan grandes como una institución más, ¿verdad? Entonces ya ahí estamos diciendo que sí, estamos recomendando que sí, que cada órgano de estos tenga sus comisiones, y muchos de ellos ya las tienen. El CTP tiene su comisión, el CONAVI tiene su comisión, ¿verdad? Entonces por ahí estamos también estimulando que se mantengan y que más bien aquellos que no lo tengan se reproduzcan. También, bueno, ese componente de fiscalización,
¿verdad? Hace muchos años se dejaron de recibir informes, no porque los dejáramos de recibir, sino porque se dejaron de enviar y no fuimos como institución insistentes en que nos enviaran los informes. Porque también esos informes a veces se quedan ahí en un escritorio y se archivan. Y esa no es la idea. La idea es que podamos realimentar el trabajo de las comisiones y el trabajo de las instituciones por medio de las comisiones. Pues, dichosamente ya el Consejo también tiene una unidad de fiscalización, que aquí es donde empiezan a trabajar esta unidad de asesoría, que en el Consejo se llama Unidad de Acciones Rectoras, y la unidad de fiscalización, porque entonces la unidad de fiscalización va a tener que ir a verificar lo que nos están reportando en los informes las comisiones de accesibilidad. ¿A quién se fiscaliza? Esto es muy importante que lo tengamos presente. Se fiscaliza a la institución, no se fiscaliza a la comisión, ¿verdad? La comisión ahí es una auxiliar, es nuestra aliada la comisión, porque nos ayuda a vigilar si la institución está cumpliendo o no está cumpliendo. Nos ayuda a realimentar. Nosotros realimentamos a las comisiones realimentan en lo interno también a sus instituciones. Nos hemos encontrado en este proceso de fiscalización comisiones integradas por direcciones, que eso es muy conveniente, ¿verdad? Porque hay niveles de decisión, de toma de decisiones, y también hay niveles donde hay poder. Entonces ahí es interesante y es muy conveniente que esto sea, ¿verdad? Que esté la dirección de la proveeduría, que estén esas grandes direcciones que son las que hacen que funcione y las que dirigen todos los demás servicios y hacen que funcionen las instituciones. Que la accesibilidad es calidad y es inclusividad. Si queremos entender o queremos explicarle a alguien qué es inclusividad, bueno, si esto funciona para todas las personas, si es oportuna, si es accesible, entonces es inclusiva, ya tiene incorporados los elementos de inclusividad ahí, los criterios de oportunidad, los criterios de accesibilidad. Realmente la comisión del MEP hemos trabajado muy arduo, en un año ya tenemos las políticas, no solo las de no solo las de discapacidad, sino también las de la ley 8262. Tenemos políticas ya establecidas en el ministerio y eso ha sido una labor pues nuestra, ¿verdad? Hay que echarse las frusillas de vez en cuando y sin embargo sí hemos sentido, ¿verdad? Nosotros como comisión, además de comprometidos, estamos muy sensibilizados, concientizados de todo esto, pero sí nos ha costado muchísimo nos ha costado. Tenemos 2 años de hacer propuestas de capacitación que se nos han caído. Hemos tenido 2 años de establecer aspectos de presupuesto donde se nos han negado. Entonces yo creo y lamentablemente, y aquí apoyo lo que dice don Esteban, en este país a veces cuando se obliga se logran las cosas. Lamentablemente solo cuando ya se pone una ley enfrente se logran, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, tal vez las mismas instancias ya se ven en la obligación, ¿verdad? Entonces, ahora sí, de considerar estos elementos, uno que es la parte presupuestaria, que para nosotros es fundamental, porque sin plata no podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿A qué nos hemos tenido como que centrar? En divulgación, en elementos de estos, en centrarnos a redactar las políticas, hacer este tipo de trabajo que es un poco más intelectual y es un poco más pues sí, de organización interna y de capacitación nuestra, incluso como comisión, pero sí me parece que la ley nos viene a dar como los bastones con los cuales apoyarnos, ¿verdad? Y con los cuales poder decir, bueno, ahora sí. Ahora, como dice doña Catalina, no hay quite. Y nos va a poder dar este respiro de poder implementar el plan de trabajo, porque nosotros tenemos 2 años de tener un plan de trabajo muy bonito, muy bien planteado, pero sin poderlo ejecutar. Bueno, entonces agradecerle a los compañeros la disposición, el tiempo y la preparación para
para la actividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias.